Ahora veamos anemia hemolítica. La anemia hemolítica se caracteriza por una triada: anemia, ictericia y esplenomegalia. La anemia hemolítica puede ser adquirida o congénita. A su vez, la adquirida la podemos dividir en aquellas anemias hemolíticas inmunes, porque la prueba CUMS es positiva, y las anemias hemolíticas no inmunes, CUMS negativa. Dentro de las CUMS positivas, precisamente tenemos a las anemias hemolíticas autoinmunes y la reacción transfusional. Y dentro de las anemias hemolíticas CUMS negativas no inmunes, las anemias microangiopáticas, síndrome urémico hemolítico, púrpura trombótica trombocitopénica, coagulación intravascular diseminada. Luego tenemos la anemia hemolítica por hiperesplenismo, secundaria a infecciones, a drogas, y la hemoglobinuria paroxística nocturna. Dentro de las anemias hemolíticas congénitas tenemos estas: las membranopatías, las enzimopatías y hemoglobinopatías. Las anemias hemolíticas la podemos clasificar desde diferentes puntos de vista. Una de estas clasificaciones la divide en anemias hemolíticas extravasculares e intravasculares. Las anemias hemolíticas extravasculares se refieren a aquellas donde la hemólisis se produce a nivel del vaso o cualquier otro órgano hemocaterético, y se refiere con anemia intravascular porque la hemólisis es en el vaso sanguíneo. ¿Cuáles son las diferencias? Mientras que la extravascular es una anemia hemolítica crónica, la intravascular es aguda. Aparte de cursar la extravascular con ictericia y esplenomegalia, puede cursar con litiasis biliar, sobrecarga de fierro, alteraciones óseas, sobre todo en extremidades en niños, úlceras en piernas. Esta anemia extravascular, anemia hemolítica extravascular, puede cursar con crisis aplásicas desencadenadas generalmente por una infección. También puede desencadenar crisis hemolíticas o crisis megaloblásticas por consumo abundante de ácido fólico. La anemia hemolítica intravascular es aguda. Vamos a observar hemoglobinuria en orina y hemosiderinuria en orina. Hay también metalbúmina y puede cursar con insuficiencia renal aguda por pigmentos. Esta es otra forma de clasificar la anemia hemolítica en intracorpusculares y extracorpusculares. En la anemia hemolítica intracorpuscular, el defecto es en el mismo glóbulo rojo. Por lo tanto, todas las intracorpusculares son de tipo congénitas o hereditarias. En cambio, las extracorpusculares, el defecto es fuera del glóbulo rojo. Aquí están todas las anemias adquiridas. Dentro de las anemias intracorpusculares tenemos las enzimopatías, las hemoglobinopatías, las membranopatías, incluido la hemoglobinuria paroxística nocturna. Pero acá debo indicar que esta hemoglobinuria paroxística nocturna es una anemia adquirida. Si bien es intracorpuscular porque el defecto es en el glóbulo rojo, es de tipo adquirido. De todas las intracorpusculares, la única que es de tipo adquirido es la hemoglobinuria paroxística nocturna. Dentro de las extracorpusculares tenemos a la esplenomegalia, a las anemias hemolíticas mediadas por anticuerpos, a las microangiopáticas y a las anemias hemolíticas secundarias a infecciones. Todas estas son de tipo adquirido. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la anemia hemolítica? Aquí tenemos la triada: anemia, ictericia, hepatoesplenomegalia. Adicionalmente, debido a la hemólisis crónica, podemos presentar litiasis vesicular y renal en jóvenes, úlceras en las partes distales de las extremidades, alteraciones esqueléticas,
retardo del crecimiento. Además, en el laboratorio podemos encontrar policromatofilia, punteado basófilo, normoblastos, disminución de la aptoglobina. Este es un marcador bioquímico para diagnosticar anemia hemolítica. Aumento de la lactato deshidrogenasa debido a que hay gran recambio celular por la destrucción de los glóbulos rojos. Existe aumento de la bilirrubina indirecta. En caso de hemólisis intravascular, habrá hemoglobinuria y hemosideruria. Además, encontraremos reticulocitos. Dijimos anteriormente que cuando vemos a un paciente con reticulocitosis, existe dos posibilidades: o es una anemia hemolítica o es una hemorragia aguda. Veamos entonces ahora la membranopatía más frecuente, que es la esferocitosis. La esferocitosis cursa con una alteración en una proteína de su membrana, que es la espectrina. La espectrina es una proteína de la membrana de los glóbulos rojos que está alterada, por lo tanto incrementa la permeabilidad del sodio, hay incremento del volumen en el glóbulo rojo y incrementa la fragilidad osmótica del glóbulo rojo. Es más común en la población europea, en nuestro medio es bastante infrecuente. Es la anemia hemolítica congénita más frecuente. Se inicia en la infancia o en adultos jóvenes, 20 a 30 años. Cursa con anemia, ictericia intermitente y esplenomegalia gigante. La esferocitosis hereditaria es una de las causas de esplenomegalia gigante junto con los síndromes mieloproliferativos. Aquí presten bastante atención porque también este tema es motivo de pregunta en los exámenes. Esferocitosis se asocia a esplenomegalia gigante. También cursa con litiasis vesicular. El diagnóstico es fácil. En sangre periférica debo encontrar esferocitos. También puedo hacer el test de fragilidad osmótica para ver si desencadeno hemólisis. La sensibilidad de esta prueba es del 80%. Tratamiento: hay que dar ácido fólico para evitar las crisis megaloblásticas. Esplenectomía en casos de anemia hemolítica muy severa. Para el resto de casos simplemente es observación y ácido fólico como suplemento. Y ahora veamos el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la enzimopatía más frecuente que da anemia hemolítica. Es una alteración en el metabolismo ligado al cromosoma X que aumenta la susceptibilidad del glóbulo rojo al daño oxidativo. Entonces, ¿en qué población es común? En la raza negra y mediterránea. La hemólisis puede ser desencadenada por medicamentos como la aspirina, el paracetamol, el clorafenicol, las penicilinas, etc. Además, también puede ser desencadenada por situaciones como infecciones, cetoacidosis diabética e ingesta de haba, a lo cual se denomina favismo. Entonces, el típico paciente va a ser un paciente de raza negra que desarrolla crisis después de comer habas, o sea que presenta favismo. Entonces estaremos frente a un paciente con anemia hemolítica por déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. El diagnóstico se hace en una muestra de sangre periférica y se observa los cuerpos de Heinz en los glóbulos rojos, que es la hemoglobina oxidada. Ustedes pueden ver acá estos corpúsculos, los corpúsculos de Heinz por la hemoglobina oxidada. Tratamiento: hay que evitar estas situaciones de estrés, infecciones, cetoacidosis diabéticas, medicamentos. Cuando hay anemia severa se puede indicar transfusión y también se puede alcalinizar la orina con bicarbonato.
Anemia falciforme es la hemoglobinopatía más frecuente, llamada también anemia drepanocítica o sickle cell anemia. Existe una alteración en un aminoácido de la cadena beta. Existe un intercambio entre ácido glutámico por valina, de tal manera que me va a generar una hemoglobina alterada, la hemoglobina S, que se encuentra en el 85%, la hemoglobina F en un 15% y la hemoglobina A está ausente, siendo esta hemoglobina A la hemoglobina normal de los adultos. ¿No? En un adulto, más del 90% está formado por la hemoglobina A, y miren acá, en este caso está ausente, y lo que predomina es esta hemoglobina alterada, la hemoglobina S. ¿Qué clínica nos puede dar la anemia falciforme? El paciente va a venir por anemia y crisis de aplasia por infección desencadenada por infecciones o déficit de ácido fólico. Puede venir por dolor, por oclusión vascular, por infartos. Puede venir por infecciones, ya que esta enfermedad predispone a isquemia o infarto del vaso, lo cual a su vez es un factor de riesgo para la infección por bacterias encapsuladas como el neumococo. También va a producir infarto óseo y esto es un factor de riesgo para desarrollar osteomielitis. Entonces los pacientes con anemia aplásica presentan múltiples infartos en diferentes lugares, y si es al nivel del vaso incluso pueden producir una esplenectomía funcional. Es como si el paciente no tuviera vaso. Es una asplenia funcional. Veamos ahora la anemia falciforme. Continuemos con la anemia falciforme. ¿Cómo se hace el diagnóstico? En sangre periférica debo ver estos glóbulos rojos. Miren ustedes aquí en la figura, son unos glóbulos rojos alargados, los glóbulos rojos en os. También puedo ver los cuerpos de Howell-Joly. Y el diagnóstico definitivo lo realizo con la electroforesis de hemoglobina, en el cual me va a detectar esta hemoglobina alterada, la hemoglobina S. El tratamiento: si existe una anemia severa, hay gran disminución de la hemoglobina, puede indicarse transfusión, si no solamente sintomáticos y folato para evitar la crisis megaloblástica. Si existe dolor, puedo usar la hidroxiuria, que aumenta la hemoglobina fetal y de esta manera disminuye el dolor. Puedo usar analgésicos, hidratación y oxígeno. Por supuesto tengo que vacunar porque estos pacientes tienen aplasia tiene una esplenectomía funcional. No, es como si no tuvieran vaso, por lo tanto deben recibir vacunas para neumococo, meningococo o hemófilos influenza. Ahora veamos las anemias hemolíticas autoinmunes, aquellas que tienen CUMS positivos. Dijimos al inicio, después de determinar que una anemia es hemolítica, el siguiente paso es pedir CUMS y determinar si esta anemia es inmune o no inmune. Si es CUMS positivo, estamos frente a una anemia hemolítica autoinmune. Y esta anemia hemolítica puede ser mediada por anticuerpos calientes o mediada por anticuerpos fríos. La anemia hemolítica por anticuerpos calientes es aquella en la cual la crisis hemolítica se desencadena a una temperatura de 37 grados centígrados y es mediada por la inmunoglobulina G. En cambio, en la anemia hemolítica por anticuerpos fríos, la crisis hemolítica se produce a temperaturas menores a 37 grados centígrados y es mediada por la inmunoglobulina M. Miren, en esta columna de la anemia hemolítica por anticuerpos calientes mostramos diferentes causas. La causa más común es la idiopática, 20 a 30% de los casos de anemia por anticuerpos calientes. Pero también está asociado a síndrome linfoproliferativos. ¿Y cuál de ellos? Es la leucemia linfoide crónica.
Entonces la leucemia linfoide crónica está asociado a anemia hemolítica. También pueden presentar anemia hemolítica por anticuerpos calientes en algunas enfermedades autoinmunes como es el LES y la artritis reumatoide. En caso de tumores sólidos, el timoma, el ovario o secundaria a drogas, usualmente las cefalosporinas. Dentro de los anticuerpos fríos, también la causa más frecuente sigue siendo la idiopática, luego los síndromes linfoproliferativos, la mononucleosis infecciosa mediada por el virus de Epstein-Barr y el Mycoplasma pneumoniae. Y ahora ustedes dirán, ¿y cómo hago la diferencia clínica entre una anemia hemolítica por anticuerpos calientes y una anemia hemolítica por anticuerpos fríos? Entonces ustedes tienen que buscar acrocianosis. Los pacientes con anemia hemolítica, anticuerpos fríos, van a venir por acrocianosis. Cianosis distal en dedos, en lóbulos de la oreja, en los labios, en la nariz, y estas son dolorosas. Aquí hay que hacer diagnóstico diferencial con el fenómeno de Raynaud. Y miren, que es importante reconocer si la anemia hemolítica es por anticuerpos calientes o anticuerpos fríos, porque el tratamiento es completamente diferente. Mientras que el tratamiento de elección en la anemia hemolítica por anticuerpos calientes es el uso de corticoides o esplenectomía, en cambio en la anemia por anticuerpos fríos, tanto los corticoides como la esplenectomía están contraindicados. Veamos, entonces el tratamiento en la anemia hemolítica por anticuerpos calientes es por pasos, por niveles. El primer nivel será usar corticoides. Si no hay respuesta a esta, se puede usar inmunoglobulinas o inmunosupresores como la aciatoprina o la ciclosporina. Y finalmente existen nuevos medicamentos que son los anticuerpos monoclonales como el rituximab, que también se puede usar en el tratamiento de la anemia hemolítica refractaria a corticoides e inmunosupresores. Si finalmente es refractaria al rituximab, la indicación es quirúrgica, una esplenectomía, siempre y cuando la persona tenga mayor de 6 años. Y ahora, ¿qué porcentaje de pacientes responden a la esplenectomía? Un 70%. Existe un 30% de pacientes después de la esplenectomía van a continuar con su anemia hemolítica. Pero la ventaja de la esplenectomía es que me va a reducir la dosis de uso de los corticoides o inmunosupresores. Es decir, para controlar el cuadro de anemia hemolítica usaré menos dosis de corticoides o inmunosupresores. En caso de los anticuerpos fríos, la primera medida es evitar el frío. Debe mantenerse estos pacientes en ambientes calientes para evitar desencadenar una crisis hemolítica. Puede usarse también inmunoglobulinas y el rituximab. Transfusión sanguínea es muy rara, excepcionalmente si hay una anemia muy severa. Entonces, resolvamos las preguntas que han venido en exámenes ENAM anteriores. Por ejemplo, acá tenemos uno del ENAM 9. Paciente de 70 años de edad con anemia crónica severa, volumen corpuscular medio 101, hemoglobina corpuscular media 25. Considerando estos valores, ¿cómo se clasifica la anemia? Entonces lo que me están preguntando es la clasificación de la anemia por sus constantes corpusculares, es su clasificación morfológica. Entonces examinemos el volumen corpuscular medio, 101, el valor normal es de 80 a 100, por lo tanto está incrementado. Analicemos la hemoglobina corpuscular media, está 25, está disminuido, su valor normal está entre 27 y 33. Por lo tanto, este paciente tendrá una anemia macrocítica e hipocrómica. Entonces, siendo la alternativa verdadera la A.
¿Cuál es el examen de laboratorio que confirma el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro? ENAM 2008. Veamos las alternativas. Ustedes ya saben que el parámetro para evaluar una anemia por deficiencia de hierro, el parámetro más específico es la ferritina. Muy bien. La alternativa A, incremento de los niveles de ferritina en hierro. Eso es falso, porque en una anemia ferropénica más bien la ferritina está baja. Capacidad de fijación de hierro disminuida. Es la única variable del perfil de hierro que está aumentada. Dijimos que el fierro sérico, la saturación de la transferrina estaban bajas. La hemosiderina, la ferritina bajas, excepto la capacidad de fijación de la transferrina que estaba alta. Por lo tanto, la alternativa B es falsa. C. Disminución de receptores de la transferrina. En una anemia ferropénica hay incremento de los receptores de transferrina, al igual que el incremento de la capacidad de fijación del hierro por la transferrina. Disminución de los niveles de ferritina. Esta alternativa es la correcta, ¿no? Anemia ferropénica cursa con ferritina baja. Saturación de la transferrina disminuida. También se observa en la anemia ferropénica. Pero miren qué dice la pregunta. Dice cómo se confirma el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro. Eso quiere decir que me están preguntando por la prueba más específica para hacer el diagnóstico de anemia ferropénica, y eso es la ferritina. Otra pregunta de ENAM 2006. Mujer de 65 años de edad que consulta por palidez, fatiga, palpitaciones al esfuerzo desde hace 2 meses. Glicemia 98 miligramos por decilitro, creatinina 5.6, hematocrito 21%, volumen corpuscular medio 68, hemoglobina corpuscular media 21, concentración de la hemoglobina corpuscular media 27, amplitud de distribución eritrocitaria 21%. ¿Cuál de los siguientes tipos de anemia es la más frecuente? Entonces veamos. Es una mujer de 65 años de edad, con síntomas de anemia, palidez, fatiga, palpitaciones, con una glucosa normal, una azoemia, creatinina incrementada, hematocrito bajo, ¿no? ¿Qué tipo de anemia es? Anemia severa. BCM está bajo, es una anemia microcítica. El HCM también está bajo, entonces es una anemia severa, hipocrómica, microcítica. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de anemia hipocrómica microcítica? Es la anemia ferropénica, ¿no? Pero no olviden que también les mostré que la anemia por enfermedad crónica en un porcentaje muy pequeño pueden cursar con hipocromía y microcitosis. Mucho cuidado aquí entonces. La amplitud de distribución eritrocitaria, el RDW, ¿no? Esto viene de las siglas del inglés. Esto mide el grado de anisocitosis, es decir, la variabilidad en el tamaño del glóbulo rojo. Si existen glóbulos rojos pequeños y otros grandes, existe gran variabilidad, entonces esta amplitud de distribución eritrocitaria estará incrementada. Esta RDW, en la anemia ferropénica, como hay glóbulos rojos pequeños y otros grandes, están incrementadas. Lo mismo que en la anemia por enfermedad crónica, también se incrementa. ¿Por qué? Porque hay glóbulos rojos pequeños que me están dando microcitosis y otros glóbulos rojos normales. La única forma de diferenciar acá si esta es una anemia ferropénica o una anemia por deficiencia una anemia ferropénica o una anemia por enfermedad crónica es solicitar el gold estándar, la hemosiderina o en todo caso la ferritina. Con el dosaje de ferritina yo podría diferenciar estos dos estados. En anemia ferropénica estará disminuida la ferritina y en anemia por enfermedad crónica normal o incrementada. Pero eso yo no tengo en el caso clínico. Lo único que tengo es que hay una creatinina elevada.
eso me está orientado que esto es una insuficiencia renal crónica. Por ese motivo, yo considero que la alternativa correcta es que esta es una anemia por insuficiencia renal crónica. Mujer de 65 años, gastrectomizada, con debilidad, disnea medianos esfuerzos, hematocrito 23, ferritina sérica normal y polisegmentación de neutrófilos. Entonces analicemos, es mujer de edad avanzada y este antecedente es muy importante, gastrectomizada, con síntomas de anemia y polisegmentación. Tenemos que pensar en una anemia megaloblástica. ¿Y cuál es el factor de riesgo? Es la gastrectomía, Entonces, esto es una anemia megaloblástica. También podría ser por este antecedente de gastrectomizada, anemia ferropénica, pero aquí me dicen que la ferritina sérica es normal, por lo tanto se descarta esa posibilidad. La anemia normocítica normocrómica se observa en, ¿cuál dijimos que era la causa más frecuente? La anemia por enfermedad crónica o también la insuficiencia renal crónica. Los trastornos del metabolismo del hierro presentarán anemia ferropénica y será una anemia microcítica. Los trastornos por el metabolismo de la vitamina B12 o la deficiencia de ácido fólico presentará una anemia macrocítica. Defectos de la membrana del eritrocito también será una anemia normocítica normocrómica. Entonces, en esta pregunta existen dos respuestas. La pregunta está mal planteada. Anemia normocítica normocrómica puede ser una insuficiencia renal o también las anemias hemolíticas, como es esta membranopatía. Acá una pregunta para completar, ¿no? No se relaciona directamente con el alcoholismo. ¿Qué no se relaciona directamente con el alcoholismo? Es la deficiencia de hierro. Demencia se asocia al alcoholismo. Cardiomiopatía se asocia al alcoholismo, sobre todo la cardiomiopatía dilatada. Hepatitis también. Polineuropatía periférica también se asocia al alcoholismo. ¿Cuál de las siguientes pruebas es más segura para diferenciar anemia ferropénica por enfermedad crónica? Es la ferritina, no se olviden, la ferritina. O en todo caso también podría ser la hemosiderina. Eso sería mucho más específico porque es el gold estándar. ENAM 2005. ¿Qué signo clínico se presenta en pacientes con esferocitosis hereditaria? La esferocitosis produce ¿qué tipo de anemia? Anemia hemolítica. Y no se olviden que la ictericia que la triada es anemia, ictericia y esplenomegalia. Entonces aquí la respuesta será esplenomegalia. Y recuerden que la esferocitosis es causa de esplenomegalia gigante. No cualquier esplenomegalia, sino esplenomegalia gigante. Varón de 16 años, de raza negra, acude por consultorio externo debido a palidez y dolores óseos. En el examen físico presenta esplenomegalia, hemoglobina de 8 gramos por decilitro. ¿Cuál es el tipo de anemia más probable? Entonces, es un paciente de edad joven, de raza negra, que viene con anemia y dolores óseos. Además, hay esplenomegalia, eso es una anemia hemolítica. Y si hay dolor óseo, debo pensar que esto se trata de una anemia drepanocítica, anemia falciforme o sickle cell anemia. Raza negra y dolor con anemia y dolores óseos, eso es anemia drepanocítica. Varón de 33 años de edad que presenta palidez, ictericia, coluria, dolor abdominal difuso a la palpación, fiebre, taquicardia y acrocianosis al contacto con el frío. Exámenes de laboratorio, hemoglobina 8, reticulocitosis,
CUMS directo positivo, frotis de sangre periférica, esferocitosis y policromía. El tratamiento inmediato más adecuado es... Entonces analicemos el caso. Es un varón joven que viene por ictericia. Además tengo CUMS positivo. Hay anemia, entonces esto me está diciendo que estoy frente a una anemia hemolítica. Ictericia, anemia y CUMS positivo. Y aún más puedo decir que esta anemia es de tipo autoinmune porque el CUMS es positivo. El siguiente paso después de determinar si esta anemia hemolítica es autoinmune es si es por anticuerpos calientes y anticuerpos fríos. ¿Cómo lo sabemos? Por la clínica. Y miren acá. Acá nos refiere que el paciente no tiene acrocianosis. Por lo tanto, esta será una anemia hemolítica mediada por anticuerpos fríos. ¿Cuál es el tratamiento? El primer tratamiento inmediato deberá ser mantener en un ambiente caliente al paciente para evitar las crisis hemolíticas. Analizamos las respuestas a transfusión de plaquetas. No viene a ser en este caso esplenectomía. Para el caso de las anemias por anticuerpos fríos está contraindicado al igual que los glucocorticoides. Transfusión de plasma fresco es un distractor, aquí nada tiene que hacer. Transfusión de sanguínea dijimos que podría ser excepcionalmente si es una anemia severa. El tratamiento inmediato en este paciente debería ser situar al paciente en un ambiente caliente. Por lo tanto, no hay respuesta, o en todo caso la mejor respuesta sería transfusión de sangre. Veamos ahora los trastornos de la hemostasia. Cuando evaluamos hemostasia, tenemos que ver si existe alteración de la hemostasia primaria o alteración de la hemostasia secundaria. Cuando hay alteración de la hemostasia primaria, la clínica del paciente es petequias, epíxtasis, gingioragia. En cambio, un paciente que tiene trastorno de la coagulación presentará equimosis, hematomas y sangrados mayores. Si hay alteración plaquetaria, este puede ser por alteración del número, por trombocitopenia o por alteración de la función plaquetaria. ¿Y cómo puedo evaluar laboratorialmente si existe o no alteración de la función plaquetaria? Mediante una prueba, el tiempo de sangría, que estará incrementada en estos casos. En cambio, en las alteraciones de la coagulación estará incrementada el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina. Veamos. La trombocitopenia puede ser por menor producción en caso de la anemia plástica o por mayor destrucción en el caso de la púrpura trombocitopénica idiopática o las anemias hemolíticas microangiopáticas. Y miren acá, ustedes tienen una alteración plaquetaria por disfunción plaquetaria. Y ahí tenemos las congénitas, la enfermedad de von Willebrand, la trombastenia de Glassman y las adquiridas en la uremia de la insuficiencia renal crónica. Alteraciones de la coagulación, congénitas, hemofilia y la enfermedad de von Willebrand, adquiridas en las insuficiencias hepáticas crónicas y el déficit de vitamina K. Miren, cuando tenemos una trombocitopenia por menor producción, el problema está en la médula, entonces hay que examinar la médula. Si es una trombocitopenia con médula ósea hipocelular, entonces estaremos frente a una anemia aplásica. Si es una trombocitopenia con médula ósea normocelular o hipercelular, entonces probablemente se trate de un síndrome mielodisplásico. Si estamos frente a una trombocitopenia con una médula ósea con reemplazo celular, llamada también mieloptisis. Mieloptisis quiere decir infiltración de la médula ósea por una subcélula extraña. Puede ser, por ejemplo, una granulomatosis tuberculosa,
una granulomatosis brucelósica o infiltración de células neoplásicas de cualquier origen. A eso se llama mieloptisis. Si tenemos trombocitopenia por mayor destrucción, esta puede ser inmune o no inmune. Esto es similar al enfoque de la anemia hemolítica. Si es inmune, tendremos a la púrpura trombocitopénica idiopática. Trombocitopenia secundaria a infecciones como el HIV, virus de la hepatitis C. Secundaria a colagenopatías como el lupus eritematoso sistémico. Secundaria a leucemias y linfomas. Secundaria a drogas como la heparina, la vancomicina o las sulfonamidas. Y trombocitopenia no inmune estará las anemias hemolíticas microangiopáticas, síndrome urémico hemolítico, púrpura trombótica trombocitopénica, coagulación intravascular diseminada. Tendremos también al síndrome de HELP, a la vasculitis y al hiperesplenismo. Aquí les presento a la anemia microangiopática y las causas son todas estas. Tenemos al síndrome urémico hemolítico y acá una mnemotécnica. Para recordar la triada diagnóstica de síndrome urémico hemolítico tenemos la TAC: trombocitopenia, anemia hemolítica y creatinina elevada o insuficiencia renal. Este cuadro de síndrome urémico hemolítico es más frecuente en niños que cursan con diarrea aguda de tipo disentérico. ¿Y qué germen interviene en este proceso? Es Escherichia coli, pero en realidad cualquier gram negativo, cualquier enterobacteria gram negativa podría producir este cuadro de síndrome urémico hemolítico. La otra anemia microangiopática es la púrpura trombótica trombocitopénica. Y acá les muestro otra mnemotecnia con la pentada diagnóstica de este cuadro. TUNA: T de trombocitopenia, T de temperatura incrementada, es decir, fiebre, uremia, insuficiencia renal, alteraciones neurológicas, anemia. Este cuadro es más frecuente en adultos, cursa con trombosis y hemorragias. Otras causas de anemia hemolítica microangiopática tenemos a la hipertensión maligna, al síndrome de HELP, a las prótesis valvulares y a las neoplasias. Veamos este cuadrito. Acá tenemos a la trombocitopenia. Si la trombocitopenia presenta con un frotis periférico anormal, tendremos. Si hay trombocitopenia con esferocitos, entonces se tratará de anemia hemolítica asociada a una púrpura trombocitopénica idiopática. O sea, anemia hemolítica más un PTI, a eso se denomina síndrome de Evans. Si hay trombocitopenia y esquistocitos en sangre periférica, entonces estaremos frente a una anemia microangiopática. Si tenemos trombocitopenia más pancitopenia, entonces estaremos frente a una anemia plástica, un síndrome mielodisplásico o una leucemia. Si tenemos trombocitopenia y leucoeritroblastosis, estaremos frente a una mieloptisis. Por este otro lado tenemos trombocitopenia con un perfil o con una sangre periférica completamente normal, es decir, es una trombocitopenia aislada. En ese caso estaremos planteando que esto es una púrpura trombocitopénica idiopática de origen inmune o secundaria a otras enfermedades autoinmunes, a medicamentos o infecciones. Alteraciones de la función plaquetaria. ¿Cómo la evalúo? Con el tiempo de sangría. Si son congénitas, tenemos a la enfermedad de Bernard-Soulier, la enfermedad de von Willebrand y la trombostenia de Glasgow. Adquiridas, secundaria a muchas enfermedades como son los síndromes mieloproliferativos, la insuficiencia renal crónica, las hepatopatías, el mieloma múltiple y las drogas como el dipiridamol y la aspirina. Veamos en este cuadrito para mostrarles y entender mejor
estas alteraciones de la agregación plaquetaria de tipo congénita. La enfermedad de von Willebrand se presenta por déficit de este factor, del factor von Willebrand, que interviene en la adhesión de la plaqueta al endotelio. La enfermedad o síndrome de Werner-Soulier se produce por déficit de la glucoproteína 1B, que se encarga de unir a la plaqueta con el factor de von Willebrand. Y por último, la enfermedad de Glassman, tromboastenia de Glassman, se produce por déficit de la glucoproteína 2B3A, y esta glucoproteína interviene en la unión entre plaqueta y plaqueta a través del fibrinógeno. Y acá les muestro la cascada de coagulación, y solo para indicarles que el tiempo de protrombina sirve para evaluar la vía extrínseca de la cascada de coagulación, y el tiempo de tromboplastina parcial sirve para evaluar la vía intrínseca de la cascada de coagulación. Factor 12, 11, 9 y 8, vía intrínseca. La vía extrínseca, factor 7. Veamos, vamos a resolver algunas preguntas que han venido sobre trastornos de coagulación en los exámenes de NAM anteriores. La primera, en NAM 2003. Mujer de 24 años con un mes de cansancio fácil, palidez, abundantes petequias, ginecorragia y artralgias. Pulso 88, presión, la sistólica está normal, pero la diastólica está disminuida. Entonces presenta una hipotensión diastólica. Afebril, no adenopatías, no visceromegalia, hematocrito del 24%, reticulocitosis, leucocitos bajos 2100, plaquetas también bajos. La paciente tiene. Miren acá, analicemos el caso. Entonces, una mujer joven cuyo cuadro principal es petequial, ¿no? Viene por petequias y ginecorragia con hipotensión arterial, y en el frotis periférico vemos que hay pancitopenia, disminución de las 3 series. Si bien no me preguntan cuál es el diagnóstico en esta paciente, pero yo podría postular alguno. Si es una paciente joven con una pancitopenia, la causa más frecuente son las anemias aplásicas. Veamos las alternativas. Anemia por deficiencia de eritropoyetina. Este tipo de anemia se presenta en la insuficiencia renal crónica, cosa que no sucede con el caso clínico. Anemia hemolítica por el nivel de reticulocitos. Yo les dije que cuando tengan reticulocitosis hay dos posibilidades únicas: o es una hemólisis o una hemorragia. En el presente caso no nos muestran en ningún momento que haya ictericia o esplenomegalia, y es más, nos dicen que no hay visceromegalia, por lo tanto no puede ser una anemia hemolítica. Entonces busquemos si hay sangrado, y si hay sangrado hay ginecorragia y hay hipotensión arterial. Entonces esta reticulocitosis está obedeciendo, ¿no?, a una hemorragia aguda. Linfocitosis absoluta, no, hay una linfocitosis relativa, pero no absoluta. Plaquetopenia severa y puede hacer sangrado espontáneo, eso sí es cierto. No se denomina plaquetopenia severa cuando tenemos plaquetas menos de 10.000, ¿no?, y el riesgo de sangrado mayor espontáneo, una hemorragia cerebral, una hemorragia digestiva, etcétera, etcétera. Anemia severa y debe transfundirse inmediatamente una unidad de glóbulos rojos. Acá no hay anemia severa, es una anemia moderada, ¿no? Hay una anemia moderada, por lo tanto no está indicado la transfusión sanguínea. Entonces la alternativa correcta es la D. Paciente con manifestaciones de sangrado gingival moderado, tiempo de sangrado prolongado, tiempo de coagulación normal. ¿Cuál es la deficiencia que sospecha? Entonces, un paciente con sangrado gingival, tiempo de sangría prolongado, entonces este es un trastorno plaquetario. Entonces fácil, la respuesta sería la C, porque el resto de alternativas, factor antimofílico A, la vitamina K, factor de Hagemann, fibrinógeno, todas ellas producen trastorno de coagulación con el incremento del TP o del TTP, del tiempo de protrombina o del tiempo de tromboplastina parcial.
ENAM 2008, varón de 26 años que es llevado a emergencia por desorientación fluctuante, validez reciente, examen de laboratorio, hemoglobina 7, anemia severa, plaqueta de 70.000, reticulocitos altos, equistocitos 2 cruces, frotida de sangre periférica, test de Coombs negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces este paciente viene por visitopenia, anemia, plaquetas bajas y gran reticulocitosis. Entonces, si acá no hay historia de sangrado, esta reticulocitosis se debe a una anemia hemolítica. ¿Qué tipo de anemia hemolítica? Si el Coombs es negativo, si es una anemia hemolítica no inmune. Y acá hay un dato importante, los equistocitos. Yo los mencioné, si hay equistocitos y anemia hemolítica, tengo que pensar que esto es una anemia hemolítica microangiopática. ¿Y cuáles son las causas? Síndrome urémico hemolítico, púrpura trombótica trombocitopénica, síndrome de HELP y otras. Veamos a qué corresponde. No solo es anemia hemolítica, sino también tiene plaquetopenia y hay trastornos neurológicos. Entonces esto me hace recordar la mnemotecnia TUNA, ¿no? T de temperatura, fiebre, ¿no? La otra T es de trombocitopenia, si hay, U de uremia, insuficiencia renal, N de trastornos neurológicos y A de anemia hemolítica. Entonces este cuadro corresponde a una púrpura trombótica trombocitopénica. En adolescentes o adultos jóvenes, la causa más común de pancitopenia es, ya lo dije, es una anemia aplásica, anemia plástica. La anemia ferropénica no produce pancitopenia, es un trastorno aislado de hemoglobina, solo disminución de la hemoglobina. Anemia de Fanconi produce pancitopenia, pero es un trastorno congénito que se presenta en el nacimiento o en la infancia, con trastornos óseos. La anemia por deficiencia de cobalabina o por deficiencia de folato sí produce pancitopenia, pero el grupo de riesgo para que presenten este tipo de anemia no son los adolescentes o adultos jóvenes, son los adultos mayores, mayor de 65 años. Por lo tanto, la alternativa correcta es anemia aplásica. Paciente con traumatismo encefalocraniano se encuentra inconsciente y se sospecha de hemorragia subaracnoidea. Familiar afirma que el paciente es hemofílico. En el perfil de coagulación, ¿qué prueba está alterada? Estará alterada entonces la vía intrínseca. ¿Y cuál mide la vía intrínseca? El tiempo parcial de tromboplastina. En un paciente que desde muy temprana edad presenta sangrado excesivo o anormal, luego de traumatismos, leve invalidez por artropatía de rodillas y dosaje de factor 8 de 3%, está bajísimo. Se diagnostica entonces de hemofilia tipo A. La hemofilia tipo B es déficit del factor 9. Este factor 8 está disminuido moderadamente. Si es menor del 1% es una disminución severa. Si está entre 1 y 5 es disminución moderada o una hemofilia moderada, y si es más del 5% es una anemia leve. ¿Por qué esto es importante? Si es una hemofilia severa con un factor 8 menor del 1%, existe gran riesgo de sangrado espontáneo. Cuando es moderada, el riesgo es a traumatismos leves, y si es leve, presentará hemorragias con traumatismos grandes. Entonces acá el diagnóstico es hemofilia A. Varón de 60 años, en la radiografía de cráneo presenta lesiones osteolíticas en sacabocado. El diagnóstico más probable es, entonces, edad avanzada, lesiones osteolíticas en sacabocado, eso es mieloma múltiple. No se olvide entonces que el cuadro típico del mieloma múltiple es anemia, dolores óseos en pacientes de edad avanzada. Varón de 56 años que presenta lumbalgia crónica. En los estudios de laboratorio hay plasmocitosis medular del 20%, hemoglobina sérica 2.5, radiografía lesiones óseas líticas en columna vertebral. El diagnóstico es, nuevamente tenemos edad avanzada con lesiones líticas y plasmocitosis más del 20%, eso es una
mieloma múltiple. Acá presenta un criterio mayor de de mieloma, que es la plasmocitosis medular, más del 10%. Hay lesiones líticas y hemoglobina sérica de 2.5 gramos por litro.